¿Sí va? Pues vamos para allá. A ver, voltear la cara para acá. Él me ha salvado y me ha dado su gran poder. Si Él vive dentro de mí, no tendré miedo a la oscuridad. Si Él vive dentro de mí, Él me ayudará. Si Él vive dentro de mí, no tendré miedo a la oscuridad. Si Él vive dentro de mí, Él me ayudará. Hola mis hermanos, les habla Regino Gómez, su hermano en Cristo, nuevamente para compartir la palabra de Dios y para que oremos juntos, leamos la palabra de Dios. Estoy en tu casa y nosotros desde acá, desde donde estamos, nosotros los que hemos sido nacidos a través de la renovación carismática y a través que pertenecemos a ciertos ministerios, nos hace falta la oración, nos hace falta la palabra de Dios, la misa por supuesto, pero nos hace falta la oración, la palabra de Dios, llenarnos de ese Espíritu Santo. Y por eso es que estamos conectándonos para llenarnos de ese Espíritu Santo, para seguir firmes en la fe. Que todo lo que está aconteciendo, que todo lo que pasa en la vida, que todos nuestros problemas no sean causa de que nuestra fe mengue, que nuestra fe crezca, que nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe arda a pesar de lo que estemos viviendo. En medio de la crisis, hoy te quiero decir, hermano, hermana, que no estás solo, que no estás solo. En ningún momento estás solo. El Señor está contigo. Y me gustaría que agarres tu Biblia y la tengas ahí a tu lado para que comencemos a leer la palabra de Dios. Para que comencemos a leer esa palabra de Dios bendita que entre en nuestros corazones, y vamos a encomendarnos en este momento al Espíritu Santo. Padre Santo, te pedimos en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que avive nuestros corazones, el que fluya por nuestras venas, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que queme todo nuestro ser con ese ardor, con esa gracia, con ese poder, para que nuestra fe se reavive, para que sigamos firmes en esta fe, Señor, y que no desmayemos y que creamos firmemente de que tú estás con nosotros a pesar de las tribulaciones, a pesar de lo que estemos viviendo, Señor, que nos demos cuenta que tu presencia está con nosotros. Por ello, Padre Santo, te pedimos que mandes tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Señor, en este momento, y nos ponemos a tu servicio, nos ponemos a tus órdenes, Señor, para que actúes en nuestras vidas, en nuestras necesidades y sobre todo en nuestra necesidad espiritual. Nos entregamos a ti, pues, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, mis hermanos, como comencé diciendo, no estamos solos, no estás sola, no estoy solo, no estamos solos. El Señor nos acompaña, y sabe una cosa, cuando están las tribulaciones, cuando están los problemas, es cuando el Señor está más cerca de nosotros. Es cuando Él está más cerca. ¿Se recuerdan que le dijo a Pablo? Le dijo, te basta mi gracia, porque en tu debilidad me manifiesto. Cuando nosotros estamos más débiles, cuando nosotros tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, es cuando más la gracia de Dios está con nosotros, es cuando más cerca está con nosotros, es cuando más está poniendo su mirada en nosotros, qué actuamos, cómo actuamos, qué pensamos. No estamos solos. Quiero que compartas conmigo, mi hermano, que abras, mi hermano, mi hermana, que abras tu Biblia
Y leamos ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Que leamos la palabra de Dios para comenzar con este compartimiento. El Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Y dice la palabra de Dios, Mateos 28, 20. Dice precisamente la palabra de Dios de esta manera: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Leyéndolo todo, dice: enséñenle a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es promesa de Dios, y eso Dios te lo dijo a ti, me lo dijo a mí, y nos lo ha estado diciendo: estoy con ustedes. Y nosotros sabemos que Dios está con nosotros cuando tenemos problemas. Estamos en esta problemática del coronavirus y más problemas que tiene cada persona individualmente, pero entre nuestros problemas ahí está la presencia de Dios, ahí está Dios bien atento. Todos tenemos necesidades en ocasiones, ¿sabe? Las cosas no salen como tienen que salir a veces y tenemos necesidad de Dios, tenemos problemas, tenemos dificultades. Pero en nuestras dificultades está la presencia de Dios, y créeme que en el momento más preciso Dios no va a dejar que caigas, Dios no va a dejar que perezcas, Dios no va a dejar que seamos derrotados, sino que ahí está la presencia de Dios. Y para la muestra vamos a leer otro versículo de la palabra de Dios. Te voy a invitar que abras tu Biblia allí en tu casa con los tuyos. Abre tu Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y vamos a leer la palabra de Dios ahí. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y dice la palabra de Dios de esta manera: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportar. La palabra de Dios. Y si ustedes no han pasado prueba difícil alguna, pero tengan la seguridad que Dios no les va a dar una prueba que no puedan soportar. Y que al momento de la prueba, de la tribulación, del problema, dice Dios nos dará la fuerza, nos dará la manera, nos dará los medios, nos dará la solución para salir de ese problema. Y es que Dios está atento, mi hermana, hermano. Dios siempre está atento a nuestras dificultades. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando calamidades, cuando hay tempestades y tormentas en nuestras vidas, es cuando Dios más está poniendo toda su atención a nuestras vidas. Es cuando Dios más está poniendo toda su atención a nuestro actuar, a nuestro pensar, a nuestro caminar y a todo. Porque Él está atento. Es como un padre, cuando un niño chiquito que comienza a caminar y tiene problemas, tambalea mucho, y todo lo que se le puede atravesar por allí lo puede hacer caer al niño. Pero el padre está atento, mirando que el niño va tambaleando, pero al momento que el niño va a caer, es el momento en que el padre lo agarra y no permite que se caiga ese niño. Así es nuestro Dios, así está con nosotros. Cuando tenemos esos problemas, así está el Señor. Está atento y puedes tener la seguridad, hermano, hermana, que Dios está más atento de tu vida ahorita que lo que estaba antes. Que Dios está mirando cómo actuamos, que Dios está mirando cómo pensamos, que Dios está mirándonos y está esperando que todo lo hagamos bien, que todo lo vayamos haciendo bien,
que estemos caminando en el amor, que estemos caminando en la humildad, que estemos caminando en la sencillez, precisamente que nuestra Madre María nos enseña, en ese amor, en esa sencillez, en esa humildad. Eso es lo que está esperando Dios. Y al momento que tú y yo comencemos a dar muestras de que somos constantes en esa humildad, en esa sencillez, es el momento en que Dios va a derramar su gracia en tu vida y en tu familia. Es el momento en que Dios va a derramar la gracia y va a decir: hasta aquí es lo que quería ver. Pero si Él mira que hacemos lo contrario, Él va a tendernos la mano para enderezar el camino, porque es un Dios de amor, es un Dios que nos protege, es un Dios que nos cuida, es un Dios que nos apapacha, y que Él quiere que todos prevalezcamos, que todos lleguemos a tener esa vida eterna que Él promete. Mira, quiero que tú y yo compartamos la palabra de Dios, que vayamos a la Biblia nuevamente a leer estos textos, que es la base de este compartimiento que estoy teniendo. Es en el Evangelio de San Lucas capítulo 5, y vamos a abrir San Lucas capítulo 5. Y mientras lo abres en Lucas capítulo 5, mi hermano, mi hermana, déjame decirte que es verdad. Cuando tenemos problemas, Dios nos va a sacar de ellos, pero tenemos que pasar tribulaciones, tenemos que pasar problemas. La palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 6, dice: alégrense, aunque por un momento vayan a pasar pruebas, dificultades, porque así como el oro es probado, así tu fe será probada. Y eso dice Pedro, porque cada uno de nosotros vamos a tener dificultades precisamente para que nuestra fe sea probada, y para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual y tengamos un acercamiento más a Dios, y podamos experimentar la gracia de Dios, podamos experimentar las bendiciones de Dios, podamos respirar el ambiente de la gracia de Dios en nuestra vida, y que no nos pase por alto. Es necesario, pero en esos momentos no estamos solos. Está Jesucristo con nosotros, está el Señor con nosotros, está Mamá María con nosotros, no estamos solos. Mira lo que dice la palabra de Dios, si ya la tienes allí en tu casita, el Evangelio de San Lucas capítulo 5, y vamos a leer unos versículos, del versículo 1 en adelante, y dice la palabra de Dios: en una ocasión, estando Jesús a orilla del lago de Genezaret, se sentía apreturado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarles. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que le faltaba poco para hundirse a las 2. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Palabra de Dios. Ahí nos detenemos, hermano, hermana, para profundizar un poquito sobre ese texto, porque quiero que pongamos el ejemplo de nuestro líder, del apóstol Pedro, que pongamos el ejemplo, porque lo que estamos pasando nosotros lo pasó Pedro en ese momento. Lo que dice la palabra de Dios, y eso lo leímos ahí en el versículo 5, que Pedro se le había pasado toda la noche intentando pescar. Pedro tenía familia, tenía una esposa, dice la palabra de Dios. No sabemos si tenía hijos o no, pero sí sabemos que tenía una esposa, tenía familia, tenía un hogar, tenía que proveer, tenía que mantener. Y en esa noche
todo el día anterior se había preparado para ir en la noche a trabajar. Y sucede de que va a trabajar y no encuentra nada, no hay nada. Viene con las manos vacías a su hogar. No trae la provisión del hogar. No trae para mantener a su esposa. No trae para la luz, para pagar la renta. No trae para eso. Entonces, Pedro estaba pasando por un momento de dificultades, por un momento de estrés, por un momento de nervios. Y eso lo miramos ahí en el versículo 5, que dice la palabra de Dios que habían tratado de pescar, ir a pescar toda la noche, pero no habían pescado nada. Entonces había dificultades, tenía un problema grave, no tenía dinero. Y ahorita en estos días que estamos viviendo en esta pandemia, hay mucha gente ahorita, hermanos, que no tiene ese dinero. Hay mucha gente que ha perdido el trabajo y que quizás muchos de ellos ni siquiera les han contestado todavía del desempleo. Y quizás muchos de ellos no tienen desempleo, no tienen papeles. Y esa gente ahorita está con los nervios que tenía Pedro, con el estrés que tenía Pedro. Esa gente está pensando, los biles no se detienen. Sería maravilloso que aquel rentero te llamara y te dijera, ¿sabes qué? Te doy 2 meses gratis, no te preocupes. O el de la luz, la comisión de la electricidad, la comisión del gas, que te contactaran y dijeran, no nos pagues por 2 meses mientras está la pandemia, pero no sucede. No sucede, los biles no se detienen, los biles siguen y siguen y siguen, y y los días van pasando y llega el primero del mes donde se tienen que pagar los biles y la gente se estresa. Hay mucha gente ahorita viviendo ese estrés, aparte del coronavirus, que es lo que ha ocasionado todo esto. Aparte del coronavirus, ahora ellos no tienen para pagar su renta. Ahora hay gente que estaba pasando ese estrés, ese sufrimiento que estaba teniendo Pedro en ese instante. Dice la palabra de Dios que a veces las cosas no salen como nosotros queremos. A veces no salen. Pedro salió de su casa dispuesto a llevar mucho fruto, a llevar mucho pescado para vender y sacar para las tortillas y sacar para los frijoles y sacar para el lugar, para la renta, lo que tuviera que estar pagando. Y así nos pasa a nosotros. Muchas de las veces salimos con ese ánimo, con ese entusiasmo a querer traer lo que necesitamos para proveer al hogar. Pero a veces no sale como deseamos, a veces se nos tuerce. Y no nomás en eso, sino a veces se levanta uno con ánimos, a veces se levanta uno bien, normal, y de repente algo explotó, una bomba explotó en la familia, en el hogar, en el matrimonio, y comenzamos a tener problemas. Eso no lo planeamos, eso va saliendo solo de nuestra vida. En la vida cotidiana vamos teniendo dificultades. Así estaba Pedro, con ese estrés, con ese nerviosismo. Y quiero que tú, si estás bien, que te pongas en los zapatos de aquel vecino, de aquel compañero de trabajo, de aquella persona que podemos conocer y que sabemos que en este momento puede estar pasando dificultades, que en este momento no tiene él. Quizás no tiene papeles y no tiene de dónde le den desempleo, de dónde nada. O quizás en una persona que ha trabajado por su cuenta, que le han pagado dinero al contado, entonces no tiene un acumulado para un desempleo. O quizás es una persona que sí tiene el desempleo, pero no le han contestado y ya pasó quizás un tiempo, ya comenzó este mes, no tuvo para la renta quizás alguien. O para la comida quizás están batallando. Mientras que vemos unas personas en la tienda que están acaparando y llegan con los carritos y los llenan de papel y los llenan de todo lo que pueden. Llenos de egoísmo. Llenos de ese orgullo y de ese egoísmo sin pensar en aquellos necesitados. Y aquí Pedro tiene esa necesidad. Dice el versículo 1 de lo que acabamos de leer de Lucas 5, que había una multitud de gente queriendo escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Estaban queriendo escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y mientras que ellos querían escuchar la palabra de Dios, quizás Pedro quería escuchar la palabra de Dios. Quizás Pedro volteaba a escuchar la palabra de Dios de Jesús. Pero déjame decirte una cosa, yo he estado en esos momentos de estrés. He estado en esos momentos de nerviosismo, de estrés, de problemas graves, que por más que pones atención allá,
que por más que pones atención allá, no entra nada acá. La mente está por otro lado. La mente está pensando qué voy a hacer, cómo voy a sacar para el problemón que tengo, cómo voy a sacar para pagar el bill, cómo voy a sacar para la comida, cómo voy a sacar para esto. La mente está por otro lado. Y mientras la mente está por otro lado, por más que esté hablando en nuestros tiempos, ahorita el sacerdote en la misa, por más que estén hablando la palabra de Dios, quizás no entra porque nuestra mente está vagando, nuestra mente está en el problema, nuestra mente está en la dificultad y no tenemos control sobre ella. Cuando estamos en un momento de estrés, de dificultad grande, no tenemos control de eso. Tiene control de nuestra vida y no ponemos atención. Quizás a ti te ha pasado, hermana, también. A mí me ha pasado. Recuerdo en una ocasión que tenía un problema gravísimo. Y recuerdo que manejaba dos cuadrillas en una compañía. Y recuerdo que en una cuadrilla se la encargué a un segundo que yo tenía. Yo era el supervisor. Y la otra cuadrilla yo la manejaba. Pero recuerdo que me quedaba volteando así como que a verlos trabajar. Pero recuerdo que no los veía trabajando. Recuerdo que mi mente estaba en el problema grave que yo tenía. Un compañero de trabajo llegó a mirarme, que en paz descanse. Ese compañero de trabajo llegó a mirarme y me dijo, no te preocupes, Regino, nosotros te vamos a sacar adelante, me gritó. Pero él no sabía que mi problema no era de allí. Él no sabía que mi problema no era su trabajo, que mi problema venía de la familia, que mi problema venía de otro lado. Entonces cuando tenemos problemas, dificultades grandes, tempestades, y los nervios nos han llegado, el estrés nos ha llegado, es difícil. Y Pedro está en ese momento y Pedro quiere escuchar la palabra de Dios. Pero por un lado quiere escuchar la palabra de Dios, pero por el otro dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a la casa? ¿Cómo puedo llevar el pan para la casa? ¿Cómo puedo proveer ese techo para mi casa? ¿Cómo puedo hacer que mi familia no le falte ese techo? Y mientras la multitud quería escuchar la palabra de Dios, Pedro estaba en su lucha. Pedro estaba en su lucha, pero sabes una cosa, Pedro no estaba solo, como tú y yo no estamos solos. Jesús está allí y Jesús está poniendo atención a tu vida, a mi vida, y estaba poniendo atención a la vida de Pedro en este momento. Porque Pedro tiene sus problemas, sí, pero Jesús conoce hasta los más íntimos de nuestro corazón. Mira lo que dice el versículo 2. Dice la palabra de Dios que Jesús miró dos barcas. Que Jesús miró dos barcas y decidió de subirse a la de Pedro, a la de Simón. Escoge esa y se sube a esa. Significado de subirse Jesús a la barca de Pedro. Significa que Jesús se subió a la vida de Pedro, que Jesús se puso en los zapatos de Pedro, que Jesús estaba sintiendo lo que Pedro estaba sintiendo, que Jesús sabía lo que Pedro estaba pasando, la tribulación que estaba en su mente, la guerra que estaba en su mente, el problemón que tenía, la angustia tremenda que tenía. Jesús lo estaba experimentando. Se sube a la barca de Pedro. Se sube a la barca de Pedro significa se mete a la vida de Pedro. Se sube ahí con Pedro. Se pone en los zapatos de Pedro. Y déjame decirte, Jesús se pone en tus zapatos. Jesús se pone en mis zapatos. Jesús está atento. Aunque parezca que nada acontece, Jesús está atento a lo que te está pasando y a lo que me está pasando. Y en el momento adecuado, como dijo la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13 que leímos, que dicen, en el momento de la tribulación, en el momento en que ya estás por explotar, Él te dará la fuerza para salir de ella. Él te dará los medios, Él te dará la solución. ¿Cómo te lo va a dar? A través del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, por eso dice la palabra de Dios, Jesús se sube a la barca de Pedro, se mete a la vida de Pedro. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo se mete a tu vida, se mete a mi vida. Y comienza a decirnos aquí adentro y acá adentro. Comienza a decirnos qué hacer.
cómo hacerle, cómo movernos para salir de esos problemas graves que tenemos. Y dice la palabra de Dios que Jesús se sube a esa barca de Pedro, y algo interesante que nos dice, que de esa barca de Pedro comienza Jesús a predicar la palabra de Dios a la multitud. Que de ahí, de la barca de Pedro, comienza a predicar la palabra de Dios a la multitud. ¿Sabes qué es eso, mi hermano, mi hermana? Que cuando Jesucristo mira tu necesidad y se pone en tus zapatos, entonces Jesús empieza a hablarle, a platicarle, a comunicarse con la multitud, con las demás gentes, a través de tu vida, a través de tu problema, a través de tu dificultad. Pasas dificultades, sí, pero Dios te saca de la dificultad para que tú vayas y le ayudes a alguien que tiene un problema similar. Para que llegues a una persona que tiene un problema similar y le digas, ¿sabes qué? Yo conozco quién te puede ayudar. Yo pasé lo que tú estás pasando. Yo siento lo que tú estás sintiendo. Nadie me lo puede contar. Pero así como tú estás, estaba yo, pero llegó la gracia de Dios a mi vida y ahora es diferente. Ahora puedes mirar que mi matrimonio está restaurado, mi familia está restaurada, mi condición está realizada, está construido sobre aquellas cenizas. Hay vida nueva en nosotros, etc. Jesucristo comienza a predicar, comienza a hablar sobre la barca de Pedro, sobre la vida de Pedro. Y es lo que quiere hacer Cristo. Está contigo en las dificultades, está conmigo en las dificultades, está con nosotros. Y Él está atento. Él no nos va a dejar caer. Él no nos va a dejar que vayamos al fondo. Pero lo que Él quiere es que lo que estemos pasando nos sirva para que seamos testigos de Cristo a aquellos que todavía no lo han experimentado, aquellos que tienen la misma necesidad que tú estás pasando o que quizás pasaste. Porque siempre hay alguien, déjame decirte, hermano, hermana, siempre hay alguien que pasa lo que tú estás pasando o lo que ya pasaste. Siempre te vas a encontrar a una persona en el camino que está sufriendo lo que tú sufriste, que está sintiendo esa angustia que tú sentiste, que está sintiendo ese nerviosismo, ese estrés, esa depresión que tú sentiste. Y por eso Jesucristo tiene que predicar a través de la barca tuya, a través de la barca de Pedro. Jesucristo tiene que predicar. Pero no se ha olvidado de Pedro. Él sabe cómo Pedro está y Él sabe cómo tú estás. Tú puedes ayudarle a otra gente a pesar de tus dolores, a pesar de tu sufrimiento, a pesar de lo que tú estás sintiendo. Tú puedes derramar la gracia de Cristo. Cristo puede predicar a través de tu vida. Pero déjame decirte que Cristo no se olvida de ti. Y en esta ocasión no se olvida de Pedro. Se sube a la barca de Pedro. Se pone en los zapatos de Pedro. Predica a través de la vida de Pedro. Predica a través de la barca de Pedro. Pero después de predicarle a la gente, después de darle a la gente, después de ayudarle, después de dar la gracia, las bendiciones a la demás gente, le dice a Pedro, lleva la barca a lo más hondo y echa las redes. O sea que primero Jesús entra en los zapatos de Pedro. Sabe lo que Pedro está sintiendo, sabe el problema que tiene Pedro, pero usa a Pedro para que más personas puedan experimentar su gracia, su gloria. Y te usa a ti y me usa a mí, a pesar de que sientes, quizás te ha pasado, mi hermano, cuando has estado en un grupo de oración o en un ministerio, y que de repente están orando y tienes una necesidad y de repente están orando por las necesidades de algunas personas y de repente una persona dice, Dios me acaba de sanar, Dios me ha sanado, Dios me ha liberado ahorita, Dios me ha arrancado el problema, me ha sanado, me sanó esta enfermedad, etcétera, etcétera. Y quizás te ha pasado que digas, ¿y por qué Dios no me ha tocado a mí? ¿Y por qué Dios no me ha tocado a mí? Si tengo una gran necesidad yo también. Y en esa situación estaba Pedro.
Pero tenía un problema, no tenía para proveer a su hogar, no había pescado nada, no tenía para proveer su hogar, tenía nervios, tenía estrés, no hallaba qué hacer, quizás en ese momento no sabía para dónde ganar, no sabía cómo levantarse el ánimo nuevamente, y de repente Dios estaba derramando gracia a la multitud, quizás estaba sanando personas físicamente, sanando espiritualmente, levantándoles en ánimo, llenándolos del fuego del poder de Dios. Y Pedro seguía igual. Pero Dios nunca se olvida. Y Dios nunca se olvida. Y Dios no se olvida de Pedro. Y Dios, al momento que termina con la multitud, voltea y le dice a Pedro: lleva la barca a lo más hondo y echa las redes. Hay dos cosas importantes en la bendición de Pedro, que es la misma, la bendición para ti y la bendición para mí. Hay dos cosas que acontecieron. Primero, Dios te da la solución. Dijo 1 Corintios 10:13. En el momento de la tribulación, Dios te dará la fuerza. Dios te dará la manera de salir de ella. Palabra de Dios. Dios te dará la manera. Dios te dará la fuerza. Y en esta ocasión es lo mismo. Dios le dice a Pedro: lleva la barca a lo más hondo y echa las redes. Depende de Pedro hacer caso. Depende de Pedro decir: voy. Y sabemos por la palabra de Dios ahí en el versículo 4 y 5, sabemos por la palabra de Dios que Pedro dice: Señor, pero maestro, ya hemos andado toda la noche tratando de pescar y no hemos pescado nada. Y finaliza Pedro diciendo: pero porque tú lo dices, las echaré. Y eso es importantísimo, hermano, hermana, que sabemos que en esta tribulación no estamos solos. Dios está con nosotros y Dios quiere derramar gracia en tu vida, en tu familia, quiere solucionar tus problemas, quiere darte la solución, quiere ayudarte a salir adelante. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte, porque Pedro no captaba las palabras del Señor cuando el Señor bendecía a los demás. Porque él tenía problemas y tenía los oídos cerrados y solamente pensaba en su problema. Pero cuando Jesús le habló directamente a él, ahí tenía que él tomar una decisión. Y la decisión fue la correcta, la que él tomó. Y tomó la decisión de decir: porque tú lo dices, lo haré. Y eso, mi hermano, tenemos que hacer tú y yo. No estamos solos, no estás sola, no estás solo, no estoy solo. Pero porque el Señor lo dice, tenemos que hacerlo. Porque la bendición llega al momento que tú haces lo que Dios quiere que hagas. Mira lo que aconteció con Pedro. Dice el Señor, Dios le da la solución: echa las redes en lo más profundo. Y Pedro lo hace. Pedro se va, dice el versículo 4, el versículo 5, dice la palabra de Dios que Pedro se va. Y que de repente echa las redes. Y en cuanto echa las redes, esas redes se llenaron de pescado. Esas redes se llenaron tanto de pescado que no podían. Y le llamaron a sus compañeros, le llamaron a los de la otra barca y le dijeron: vengan a ayudarnos porque no podemos. Quiero que se pongan los zapatos de Pedro en este momento. En unos instantes atrás tenía estrés. En unos instantes atrás tenía problemas graves. No podía pagar la renta, no podía llevar lo de la comida, no podía pagar el bill de la luz. No tenía nada Pedro porque no había pescado nada, no llevaba nada para su casa. Pero en este instante, después de unos minutos o unos segundos, unas horas, tenía mucho más de lo que había tenido toda su vida quizás. Pescado en abundancia. Dice la palabra de Dios que llegaron los otros compañeros y llenaron las dos barcas, y las dos barcas casi se hundían. O sea que Dios da y da en abundancia. Dios da y da en abundancia. Esto me recuerda a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, donde dice la palabra de Dios: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pedro
buscó el reino de Dios y su justicia. En el momento de su tribulación, escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de Jesús e hizo caso a la voz de Jesús y obtuvo el milagro más grande de su vida, que no nomás provió para esa noche, sino provió quizás para todo el año o quizás hasta más, porque tuvieron pescado para vender de sobra. Entonces, mi hermano, lo que nos enseña la vida de Pedro en este pasaje es que Pedro pasó tribulaciones igual que tú y que yo, y que Pedro tenía problemas y tenía dificultades, y que hubo un momento que quizás también no tenía para comer, y que quizás hubo un momento también que no tenía para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar el gas. Pero él se aferró a escuchar la voz de Dios, se aferró a buscar el reino de Dios y su justicia, y que lo demás vendría por añadidura. Se aferró a tener fe y a creerle en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios precisamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13. Y mira, ¿por qué no lo leemos? Para finalizar con eso, leamos el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Nuevamente, si apenas lo estás poniendo en tu Biblia, es el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13. Y dice: y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Palabra de Dios. Y es que cuando un corazón comprimido, hermano, cuando un corazón sincero, humilde como el de nuestra Madre María, que somos sinceros, que somos humildes ante la presencia de Dios, que nos desnudamos en su presencia, ahí el Señor actúa, y no está solo, y el Señor nomás está esperando el momento para derramar esa gracia en ti, en tu familia. Solamente basta que hagamos lo que hizo Pedro. Pero le dijo al Señor: ¿sabes qué? Estoy cansado, ya estuve toda la noche allí, no he pescado nada. Pero yo puedo imaginarme, hermano, hermana, que Pedro miró a Jesús a los ojos. Y primero le reclama y primero le dice: ya he andado allí toda la noche y no he pescado nada. Pero siguió mirando y miró que la mirada de Jesús no tambaleaba, y miró que la mirada de Jesús no cambiaba, y que Jesús seguía mirándolo con una mirada profunda. Y Pedro le dice: pero porque tú lo dices, lo haré. Y yo te invito, hermano, hermana, que el día de hoy miremos esa mirada de Cristo en nuestra vida. Que podemos mirar nosotros que no estamos solos. Que a pesar de que nos sientamos solos, como Pedro se sentía solo, no estamos solos. Y como Pedro se sentía solo y creía que estaba solo, Jesús estaba poniendo atención a lo que Pedro estaba sintiendo. Y en este momento Jesús está poniendo atención a lo que tú y yo estamos sintiendo. En nuestra necesidad, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestro estrés, en nuestro nerviosismo, en esa depresión. Ahí está puesta la mirada de Cristo. Ahí está, y solamente basta que tú cierres tus ojos y mires al Señor mirando esa tu necesidad, para que seamos capaces de decirle como Pedro: porque tú lo dices, lo haré, Señor. Quizás le hemos intentado mucho. Quizás sanar el matrimonio hemos intentado mucho. Quizás con la familia estamos cansados porque los hijos siguen descarriados en drogas, en alcoholismo. Quizás hemos intentado mucho buscar trabajo y no lo hallamos. Quizás hemos intentado mucho sacar para lo de la renta de lo que viene y no lo encontramos. Pero sabe una cosa: haz como Pedro, díselo al Señor.
Díselo al Señor y verás que el Señor te va a hablar desde tu barca, desde dentro de ti. Te va a hablar allí a través de su Espíritu Santo y te va a decir lo que tienes que hacer para recibir la bendición. Y el Señor te va a decir lo que tienes que hacer para recibir lo que tú tienes que recibir. La palabra de Dios dice que no hay nadie que quede defraudado del Señor. Yo te voy a invitar en este momento, hermano, hermana. Te voy a invitar que cierres tus ojos y que invites a tu familia, que invites a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, los que están ahí contigo, que le digas, este es un momento de orar. El Señor va a derramar la gracia en nuestro hogar, el Señor va a derramar las bendiciones, pero nosotros tenemos que decirle, así como lo hizo Pedro. Pedro le reclamó, pero le dijo, he intentado toda la noche, pero no he hallado nada. Así tienes que hacer tú, así tengo que ser yo. Pero al final el Señor te pondrá en tu corazón y en tu mente la solución a tu problema. Cierra tus ojos, dile a tu familia, cierren los ojos, vamos a orar. Y vamos, con esta alabanza, vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a decirle a nuestro Padre Dios, Padre, aquí estamos. Así como Pedro, nosotros tenemos gran necesidad de ti. Tenemos gran necesidad de ti, Señor. Habemos algunos que no tenemos o que no tienen para comer en este instante, Padre. Hay unos que quizás ahorita ya no hayan ni cómo le van a hacer para pagar el próximo mes de renta. O quizás no saben cómo van a pagar la luz, el gas. O quizás no saben de dónde van a sacar para comer. Aparte del coronavirus, Señor, aparte de esta pandemia, Señor, se ha venido una gran tribulación, un gran problema en esta humanidad, Padre. Pero nosotros nos aferramos a tu palabra. Esa palabra que dice ahí en Juan 14:13, que si te pedimos, tú lo harás para la gloria del Padre. Y en este momento queremos pedir, Dios, Señor, por aquellos que tanto te necesitan. Y si nosotros somos los que necesitamos, Padre, derrama tu gracia. Porque es muy feo, Señor, es muy feo no poder dormir y no saber, Señor, si cuentas con algo para mañana. Es muy feo, Señor, no poder dormir, Señor, por la angustia, por el estrés, por la depresión que causa, Señor, la incertidumbre de no tener, Señor, la seguridad que antes teníamos. Y yo te pido, Padre Santo, que si los que estamos aquí enlazados nos has tenido bien, estamos bien, que pongas en nuestra mente, en nuestro camino, a esas personas que tienen gran necesidad, Jesús. Y yo te prometo, Señor, que no cerraremos los ojos. Y yo te prometo, Señor, que no pasaremos de alto. Yo te prometo, Señor, que yo haré lo más que pueda hacer para aliviar esa angustia de ese hermano, de esa hermana o de esa familia. Solamente te pido, Padre, que ilumines nuestra mente, ilumines nuestro corazón. Tu palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. Padre, yo te pido en este momento, Señor, que derrames tu gracia sobre cada uno de los que estamos aquí sintonizados en un mismo espíritu, para que, Padre, seamos la luz, seamos la sal de este mundo, y que a través de nosotros, como a través de la barca de Pedro, te puedan conocer, Señor, que puedan saber que eres un Dios vivo, que puedan saber que nosotros te amamos, Señor, y que hablamos de ti, y que queremos que la gente sepa las maravillas que tú haces. Oh, bendito Jesús. Cuánto dolor, Señor, cuánto dolor hay en el mundo. Cuántos matrimonios, Señor, durante esta pandemia, por el encierro, esposos y esposas que no se hallan al hablarse, que no pueden compartir, que no pueden estar juntos mucho rato porque no saben estar mucho rato.
y comienzan problemas y dificultades grandes. No estoy solo, si mi camino Yo te pido, Padre Santo, presentan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que derrames tu Espíritu Santo a todos mis hermanos que están sintonizados y a mí. Derrama tu Espíritu Santo a nosotros, Señor, para que recibamos lo que tengamos que recibir para nosotros y para que el mundo se pueda beneficiar a través de nosotros, Señor. Aquella multitud se benefició a través de la barca de Pedro, a través de la vida de Pedro, y hoy queremos, Señor, que nos uses. Hoy queremos, Padre, que llegue tu gracia, llegue tu bendición aquí a ese lugar donde nosotros nos encontramos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, que si no podemos salir, Señor, que nos pongas en el teléfono a aquel necesitado, que nos pongas en el teléfono a aquella persona que necesita, para que podamos ayudarle en lo que podamos. Oh Padre Santo, yo te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre cada familia que estamos sintonizados, sobre cada persona, Señor, y que suplas en la necesidad de cada uno de nosotros. Quizás alguno de nosotros tenemos problemas familiares, tenemos problemas matrimoniales, tenemos problemas con los hijos. Quizás a través de este cierre se ha empeorado el problema, Señor, porque no sabemos estar juntos. Y yo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo llegue e ilumine el corazón de cada persona de estas familias. Que llegue tu Espíritu Santo, Señor, y nos queme. Que fluya por nuestras venas, Señor. Que ardamos de esa gracia, de ese poder de tu Espíritu Santo. Y que nos llenes de fe, porque sabemos, Padre, que si a nosotros nos hace falta algo, tú te vas a encargar de ello. Porque dice tu palabra. Porque dice tu palabra, pídeme y te daré. Busca y encontrarás. Porque dice tu palabra, vengan a mí los que están cansados, llevando duras cargas, que yo les voy a ayudar. Oh Padre, yo te pido en este momento que así como te pusiste y te subiste a la barca de Pedro, te subas a la barca de cada uno de mis hermanos. Te subas en la vida, te entres en la vida, te pongas los zapatos de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y siente ese corazón, y siente ese dolor, y siente ese sufrimiento, y siente ese estrés y ese miedo. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que entres en la vida de cada uno de nosotros. Y así como la vida de Pedro no pasó desapercibida y supliste en esa necesidad, derramaste gracia en esa necesidad. Así te pido que derrames gracia en cada uno de nosotros. Que si nos falta algo en este momento, Señor, de pronto, Señor, por tu gracia, lo recibamos. No sabemos cómo. Tú solamente sabes tus medios. Tú solamente sabes las formas, Señor, pero solamente nosotros sabemos nuestras necesidades. Y si hay alguno con gran necesidad, yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que derrames tu gracia a esta persona, que derrames tu bendición, que sobre todo le des esa fe, hambre y sed de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo arda en el corazón de esa persona, que tu Espíritu Santo se reavive, Señor. Así como los discípulos de Maús que dijeron que nos sentíamos que ardía. Así queremos que ardan, Señor. Cada uno de mis hermanos que ardan de tu presencia, que ardan de tu bendición. Y que después de estar contigo, Padre, nos vayamos con la cabeza en alto, levantada, sabiendo que tú vas a proveer, sabiendo que tú estás con nosotros, que no estamos solos. Y que no tengamos miedo, porque tú estás con cada uno de nosotros, Jesús. Oh, Padre Santo, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor.
Y yo te pido, mi hermano, mi hermana, que allí donde tú estás con los tuyos, nuevamente, ¿por qué no? Haz un círculo con los tuyos y pon tu mano derecha. Y pon tu mano derecha en el hombro de la persona que está a tu lado derecho y comienza a interceder por esa persona que tienes, que sea tu esposo, tu hijo, tu mamá, quien quiera que tú seas. Hagan un círculo en tu casa, si son 2, 3, 4, 5, hagan un círculo. Intercedan unos por otros. Y pídele al Señor por esa necesidad. Mira que Pedro lo hizo. Pedro, cuando le dijo al Señor, sabes, ya he andado toda la noche allí y no he pescado nada, Señor. Eso simboliza que le entregó su necesidad. Eso simboliza que derramó su estrés, derramó su nerviosismo, derramó su depresión, su angustia ante la presencia de Dios. Y aquel Dios amoroso recogió esa angustia y la convirtió en bendición. Hazlo ahora, hazlo ahorita por esa persona que está a tu lado. Hazlo en este momento, hermano, hermana. No me miren como un loco. Dile al Señor, dile, yo te pido, Padre Santo, tú conoces la necesidad. Tú conoces lo más profundo de las entrañas de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Tú los conoces, Señor, y tú sabes la necesidad que tenemos de ti. Que no nos falte la fe, que no nos falte tu amor, que no nos falte tu espíritu. Que lo demás vendrá por añadidura, y yo lo sé, Jesús. Yo lo sé. Solamente basta, Señor, que me mires como mirabas a Pedro. Cuando Pedro te estaba diciendo y derramando su angustia sobre ti, Señor, tú lo mirabas. Solamente mírame, Señor. Solamente mírame a mí. Y mírame esta angustia que tengo. Mira este sufrimiento. Mira este nerviosismo de no saber, de tener incertidumbre por el futuro, por mañana, por el próximo mes. Mírame, Jesús. Mírame. Mírame, bendito Dios. Oh Padre, en el nombre de Cristo yo te pido, Señor, que no quede ninguno de nosotros defraudado, Padre. Que no quede ninguno de nosotros sin tu bendición, Señor. Nos reunimos aquí en tu presencia y tu palabra dice, donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estoy en medio de ellos. Y aquí estás en cada uno de nosotros, Señor. Y por eso te pido, Señor, que nos mires profundamente como miraste a Pedro. Y que mires lo más profundo de nuestro corazón, aquello que quizás nosotros no nos atrevamos a entregarte. Quizás nos haga falta un poco de fe, Señor Jesucristo. Pero que tenemos gran necesidad de ti, que tú la conoces y que tú sabes lo que necesitamos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que por la intercesión de Mamá María, te derrames en cada uno de nosotros. Y que nos reavives ese Espíritu Santo dentro de nosotros. Que nos queme. Y que ese ardor nos haga movernos. Y que ese ardor nos haga arder por querer derramar esa gracia. Por querer derramar esa bendición a aquellos que tienen problemas similares a los de nosotros. Oh, bendito Jesús. Cuánta necesidad hay en el mundo, Señor. El mundo se ha desviado, Señor, haciendo que sea legal lo que no tiene que ser legal. El mundo se ha desviado, Señor, permitiendo lo que no se tiene que permitir. Pero nosotros, a través de esta pandemia, a través de este encerramiento, a través de estos momentos, Señor, nos damos cuenta de nuestro error y queremos nosotros ser tu rebaño que regresa como aquel día, Señor, que Josué le dijo al pueblo. Que Josué le dijo al pueblo, yo no sé ustedes, pero yo y mi familia alabaremos a Dios. Así queremos ser nosotros, Señor.
Que cada uno de los que estamos sintonizados, Señor, te queremos decir que queremos hacer tu santa voluntad, Jesús. Queremos hacer lo que es correcto. Bendícenos, bendícenos con tu presencia, Señor. Y al saber que nos bendices a nosotros, bendices a todos los nuestros. Porque tu palabra lo dice. Porque tu palabra lo dice, Señor. Cuando le dijeron a Pablo, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y dijo, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Oh, bendito Dios. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que en este momento, Señor, están pensando cómo le van a hacer para mañana. ¿Cómo le van a hacer para comer? ¿Cómo le van a hacer para pagar la luz, el gas? ¿Cómo le van a hacer para pagar la renta, Señor? Derrama tu gracia. No nos corresponde saber los medios, sino solamente derrama tu gracia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que no te places en el dolor de tus hijos, que no te gusta vernos sufrir, que no te gusta vernos llorar, Señor. Por eso en este momento yo te pido, Padre Santo, por cada uno de ellos, derrama gracia en ellos y mándanos a los que estamos bien, a los que estamos sintonizados y que has suplido, que nos tienes con bien, Señor, que todo está bien, Padre. Enséñanos quienes tienen esa necesidad cerca de nosotros, para nosotros ir, Señor, y ser esa luz y ser esa sal de este mundo. Oh Padre bendito, yo te pido, Señor, que derrames tu Espíritu Santo, ese espíritu de poder, ese espíritu de fuerza, ese espíritu de valentía, ese espíritu de fortaleza, ese espíritu de fe. Derrámalo en este instante, Jesús. Derrama ese Espíritu Santo. Oh, bendito y alabado seas. Gloria, Saria, Barabashiri, en el Espíritu Santo. Ven, intercede por esa persona que está enferma ahí en tu casa. Porque el Señor se va a manifestar, hermano, hermana. Porque el Señor va a derramar la gracia. Intercede con fe. Créele al Señor. Porque tú eres hijo de Dios, hija de Dios, heredera de sus promesas. Y la palabra de Dios dice, pídeme y te daré. Todo lo que creas en oración, créelo que ya lo recibiste y lo vas a recibir. Créele al Señor. Y solamente haz tu parte. Solamente haz como hizo Pedro. Porque tú lo dices, lo haré. Haz lo que el Señor quiere que hagas. Cierra tus ojos en este momento, hermano, hermana. Y vamos a mantenernos un segundito en silencio para escuchar la voz del Señor. Para que tú y yo escuchemos esa voz interior del Señor a través de su Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Yo te voy a invitar, mi hermano, mi hermana, que con tus ojos cerrados intentes mirar la imagen de Cristo. Que mires a Cristo con tus ojos cerrados. Y quiero que hoy en este día trates de mirarle a los ojos. Mírale al Señor a los ojos. Y por un segundo, quédate mirándolo a los ojos a Cristo. Y quizás Dios te va a hablar a ti en este instante la solución de ese problema que puedes tener.
Gracias te damos, Padre. Dale gracias al Señor, hermano, hermana. Dale gracias a Jesús. Dile gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias porque soy de tu rebaño, Señor. Soy parte de tu rebaño. Gracias porque soy parte de esa iglesia que tú has fundado. Gracias porque tu bendición está sobre nosotros. Gracias porque no estamos solos. Porque tú nos acompañas, porque estamos contigo y tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque hoy sé que en el momento de la tribulación, el momento que ya sienta yo que voy a tronar, Señor, tu gracia va a ser derramada. Porque ya sé que estoy en tus manos, que me tienes grabado en la palma de tus manos, Jesús. Gracias, bendito Dios, porque mi familia está bien. Gracias. Gracias por esa palabra que dice que busque tu reino, Señor, y lo demás vendrá por añadidura, porque así va a ser, Señor. Todos los míos van a estar en tu gracia, van a estar en tu bendición. Gracias, bendito Dios, gracias, 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 gracias. Alabado seas. Y el aplauso, mi hermano, el aplauso a Cristo, que sea un abrazo ahí a los tuyos. Allá a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá. Abrázalos, abrázalos ahorita. Que el aplauso a Cristo sea un abrazo y sea un te amo y te quiero y te necesito a esa persona que tienes al lado, a esas personas que están contigo en tu hogar. Es momento para hacer lo que no hacíamos en esa vida aparentemente normal. Es tiempo de que ahorita le digas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, y le digas: te amo, te extraño, eres lo más que quiero, eres lo más que necesito, eres lo más valioso que Dios me ha dado, y no quiero perderte. Es momento de que se lo digas. Hazlo en este momento. Atrévete. Y bueno, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido estar unidos en tu presencia. Te damos gracias, Padre, porque hemos podido experimentar tu gracia, tu poder, tu gloria. Hemos podido experimentar tu presencia aquí con nosotros, Jesús. Y yo te doy gracias por ello, Padre. Porque se me vienen las lágrimas, porque siento tu presencia, Señor, porque siento que estamos chiqueados de ti, Señor. Que estamos como Pedro en ese momento, que Pedro no sabía, pero tú estabas mirándolo, pero tú estabas guardándolo en tu corazón. Y le muestras yéndote a su barca, yéndote a su vida, poniéndote en sus zapatos, y tú te pones en nuestros zapatos. Gracias, Dios, gracias. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, porque este día lo terminamos en tu gloria, en tu gracia, y nos vamos a acostar, sí, con la esperanza de que hay un mañana mejor para cada uno de nosotros en tu presencia. Que hay un día mejor mañana para cada uno de nosotros, Señor, en tu gloria, en tu bendición, en tu presencia. Y que mañana nos levantaremos y lo primero que nos acordaremos es: gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias, papá. Gracias, mamá María. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias te damos, oh Señor, en este día, por habernos reunido nuevamente en tu presencia, y sabemos, Señor, que no hay nadie que quede defraudado, y si te hemos entregado de corazón, vamos a recibir, porque esa es promesa tuya. Gracias, Jesús. Gracias. Y hoy en este día, Padre, que quiero cerrar esta oración con ese Padre nuestro que tú nos has enseñado, con esa oración divina, con esa oración perfecta que tú nos has enseñado, que cada palabra venga ungida con tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, de mis hermanos aquí presentes y de mí, y que cada palabra venga bañada con tu sangre poderosa sobre nosotros y nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Mamá María, yo te quiero hacer la invitación a que seas parte de mi vida siempre, de que vengas con nosotros en todo momento, Madre, y solos nunca nos dejes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y gracias, mis hermanos, por compartir estos momentos conmigo. La necesidad es mutua. Tengo gran necesidad de Dios, tengo gran necesidad de la presencia de Dios, de oración, de la palabra de Dios, igual que ustedes. Y por eso nos reunimos. Bendito y alabado sea Dios que lo permite. Y que Dios los bendiga, mis hermanos, y nos miramos nuevamente el lunes, primero Dios, a las 6:30 de la tarde. Que Dios los bendiga.